Bueno, nosotros arrancamos con el conjunto de los números reales. Para nosotros, el punto de partida es el número real. Y la recta numérica, que ustedes ya la conocen. Acá no están dibujados los números, ustedes se lo tienen que imaginar, pero en la recta numérica tengo un origen, que es el 0, una unidad, uno en general usa la hoja cuadriculada y toma la unidad, ¿no? O la define con la regla graduada, ¿no? Pero esto, la recta numérica ustedes ya la tienen, saben de qué se trata. Están los números positivos a la derecha, los números negativos a la izquierda, del 0. Y los números reales, el conjunto de los números reales, está formado por los racionales, ¿sí? Y por los irracionales. Vamos a hablar un poquito de esto ahora. Es tema de álgebra esto, ¿eh? Pero conviene tenerlo en cuenta como punto de partida. Ustedes saben también representar gráficamente, ¿no? Justamente, un punto de la recta es un número real. Esto es clave también. Existe una correspondencia entre cada punto de la recta y cada número real, ¿sí? Uno cuando habla de punto, se suele llamar recta real. Cuando hablamos de punto, hablamos de número, es exactamente lo mismo, ¿sí? Cuando decimos que la recta queda cubierta, ¿sí?, con los números reales, quiere decir que no va a haber agujeros. Porque tengo, por un lado, las fracciones y los números enteros, que son fracciones con denominador 1, ¿sí? Ahí tengo los racionales. Racionales viene de razón, se expresan como el cociente, como la razón entre dos números. Y después están los irracionales, que no son la razón entre dos números, como la raíz cuadrada de 2, bueno, está el número pi, el número e, bueno, y otros números famosos y otros que por supuesto no se conocen, pero que son irracionales. ¿Esto está claro? Este es nuestro punto de partida, la existencia de los números reales. Ahí están todos los números, los que en su expresión decimal, esa expresión es periódica, y los que no tienen expresión periódica. Acá están todos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Bueno, decimos que el conjunto de los reales es denso porque entre dos números reales siempre hay otro número real. Decimos que es un conjunto ordenado. ¿Por qué? Porque si tengo un número real que le llamo A, siempre usamos la letra, ¿no?, para representar cualquier número, y tomo otro número real llamado B, yo digo que A es menor que B si B menos A es positivo. Esto quiere decir mayor que 0. A donde está abierto es mayor. ¿Sí? Este es el símbolo de mayor o menor. O sea, digo que un número es menor, o sea, que A es menor que B si esta diferencia es positiva. Este es el minuendo, este es el sustraendo. ¿Estamos de acuerdo? Se suele escribir de esta manera, ¿no? A menor que B, acá quedó cortada la fotocopia, ¿no? O B mayor que A. ¿Sí? Bueno, el conjunto de los reales está ordenado. Si tengo dos números cualesquiera, en este caso los tomé positivos, pero podían ser negativos también, o uno positivo y otro negativo. Si A es menor que B, es porque A está a la izquierda de B, en la recta real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Concretamente, en este ejemplo que dimos, donde tenemos el menos 5 tercios acá, y la raíz cuadrada de 2 acá, uno, para representar gráficamente, sin hacer la construcción, porque esto geométricamente se puede construir, en otro momento lo vamos a ver, o lo han visto ya, obviando la construcción que se puede hacer en algunos números, uno utiliza la aproximación decimal, ¿no? La raíz cuadrada de 2 es aproximadamente 1,41. Uno para indicarlo utiliza eso, ¿no?, la regla gradual, lo mismo menos 5 tercios. ¿Sí? ¿Esto está claro? ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sí. ¿Vamos bien? Estamos Sí, sí. presentando la materia, ¿eh? Vamos tranquilos.
Bueno, acá también, bueno, escribimos, ¿no?, que cualquier número negativo es menor que cualquier número positivo. Esto yo creo que en algún momento lo han trabajado, ¿eh? No es tema de nuestra materia, digamos, meternos en los conjuntos. Después vamos a compartir ese recorte del libro de Larson, que lo van a tener para leer, donde está un poquito más explicado esto. Este es el punto de partida, ni más ni menos. Bien. Bueno, hablemos dos palabras de las ecuaciones. Este es el símbolo del conjunto de los números reales, no es una R con la doble barra, ¿no? Hablemos de las ecuaciones. Fíjense esa explicación que tenemos de lo que es una ecuación, ¿no? Miremos un segundo eso. Decimos que una ecuación es una igualdad que se verifica para algún valor de la incógnita. Esta es la ecuación. Cuando a mí me escriben esto, bueno, 2x menos 1 igual a 3, ¿qué me están preguntando ahí? ¿A ustedes qué les parece? Sin miedo, ¿eh? ¿Cuánto vale menor de X cuando el Sí. resultado es 3? Claro, o sea, Lo ¿cuál que es el...? pregunta sería, más que nada, es qué número multiplicado por 2 menos 1 nos da igual a 3. Perfecto, exactamente. Claro. O sea, el duplo de un número menos 1 me da 3. ¿Cuál es el número? Bueno, lo que uno hace es el famoso despeje, ¿no? Bueno, sumo 1 en ambos miembros. Bueno, acá aplico la ley cancelativa. Esto es tema de álgebra, lo van a justificar debidamente, ¿no? Son cosas que ustedes ya las traen de la secundaria. Bueno, llegamos a 2x igual a 4, después divido ambos miembros por 2 y llego al resultado, ¿no? Profe, Sí, ahí estás usando la propiedad de ponerlo en los dos lados, que ahora no me acuerdo el nombre. Eh, sí. No te preocupes por los nombres. Por ahora no te sí, preocupes. Después le damos y nombre, ¿eh? Sí, sí. yo hice un taller complementario Bien, hace el mes pasado como para ejercitar otra vez bien. y me dijeron que era necesario o lo usaban mucho en el taller. Mm. ¿Es necesario usarlo? ¿No es necesario? ¿Hay que No, usarlo obligatoriamente? mira, directamente decimos, el que está restando pasa sumando, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Claro, Y sí. ya está, sí, sí, pero digamos, conviene al menos una vez fundamentarlo. Es tema de álgebra 1, eso lo damos en álgebra Sí. 1. ¿Eh? ¿Está? Eso, claro. Y lo que uno suele expresar es el conjunto solución. Esto también es tema de álgebra. Esto, entre llaves indicamos un conjunto, ¿no? Y adentro los elementos. Acá tenemos el conjunto solución. ¿Eh? Y algo que es fundamental es esto, ¿ven? Siempre que uno pueda verificar un resultado. En lo que uno haga, porque en general hay cosas que se pueden verificar. Cuando uno puede verificar algo, háganlo. Pues es una manera de estar seguro de que lo que hicimos está bien. ¿Sí? ¿Eso está claro? A ver, resolver la ecuación en sí, lo que importa, porque uno puede preguntar, bueno, ¿para qué me sirve saber resolver ecuaciones? Pues de hecho hay programas, como los vamos a ir viendo a lo largo del curso, como Derive, por ejemplo, u otros, que vos le tirás esto, ustedes le escriben la ecuación y ya les tira el resultado. Hay software, inclusive en internet hay muchas cosas. A ver, es importante que ustedes puedan resolver la ecuación, pero más importante es que yo planteé la ecuación porque esta ecuación me está resolviendo un problema. ¿Se entiende? Uno siempre pregunta, bueno, ¿para qué me sirve a mí resolver ecuaciones? Saber resolver ecuaciones. Yo les hago esta pregunta a ustedes, ¿no? ¿Para qué me sirve a mí saber resolver ecuaciones? Porque se supone que uno tiene que saberlas resolver, ¿no? Pero ¿para qué me sirve en definitiva? La ecuación despojada de... A mí me tiran esto, ¿no? Bueno, yo la resuelvo porque me dicen que la resuelva. Acá ni me dicen nada, no me piden que la resuelva. Uno la resuelve, bueno, uno le tiene una ecuación, uno tiende a resolverla, ¿no? Pero ¿para qué? ¿Para qué uno hace eso? En Para realidad, saber,
Puede ser, profe, Sí, perdón que lo corte. no, Puede por ser que favor. sirva para las ecuaciones para saber las igualdades algebraicas. Claro, pero yo digo, no, yo voy más allá, ¿no? A mí me dan esta ecuación despojada de otra cosa, o me dan otra ecuación. Está bien, la resuelvo. Y, a ver, yo voy a esto, ¿no? Resolver la ecuación así, aislada, despojada, no me sirve para nada. Me sirve en tanto y en cuanto esa ecuación, resolverla, me resuelve un problema. ¿Sí? ¿Queda claro eso? Estamos yendo un poquito más allá. ¿Mm? Porque ya les digo, o sea, uno trae la secundaria donde le daban una lista de 500 ecuaciones, bueno, resuelvan las 500 ecuaciones, está bien. Uno adquiere la práctica algebraica, está bien eso. Pero el tema es ver para qué. En general, cuando uno resuelve un problema, sobre todo de la física o de economía o de lo que fuere, bueno, uno tiene que resolver ecuaciones a veces, pero es para resolver un problema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Eso queda claro? ¿Sí? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Piénsenlo después eso. ¿Eh? Eso es clave. Bueno, vamos a definir también temas que seguramente los han trabajado, pero no importa, ¿eh? Los vemos. ¿Cómo indicamos subconjuntos de números reales? Esto que estamos dando acá es un resumen. Esto está en el libro de Larson. Está en un recorte que lo vamos a compartir en un rato y que después lo vamos a subir al grupo. ¿Eh? Pero conviene tenerlo así condensado. Miren, cuando hablamos de intervalos, lo que llamamos intervalos acotados, después vamos a ver qué quiere decir esta palabra, estamos indicando, o sea, es una notación para indicar un subconjunto, una parte del conjunto de los números reales. En la recta numérica tengo a todos los números reales, desde, a ver, perdón por lo que voy a decir, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Pido perdón porque el menos infinito y el más infinito no son números, son notaciones, pero esta recta acá, si yo me voy para allá, no termino nunca, si me voy para allá tampoco. Alguno podría decir, bueno, pero si vos te vas para allá, volvés por acá, ¿no? Si el espacio es curvo, no, bla, bla, bla. Pero digamos, de esta manera, con estas notaciones, yo estoy indicando una parte, un subconjunto de los números reales. Por ejemplo, si yo coloco corchetes, y acá coloco un número y acá otro número, A y B son números reales, ¿no? Estoy indicando a todos los números que están comprendidos entre A y B, incluido el A e incluido el B. ¿Sí? Les voy a dar un ejemplo. Fíjense que acá hay un mayor o igual, acá hay un menor o igual. O sea, van a ser todos los números reales comprendidos entre A y B, incluido el A e incluido el B. Puede pasar, por alguna razón, donde a mí no me interese considerar justamente el número A y el número B, pero todos los que están comprendidos entre A y B. Bueno, eso es lo que se llama, así como este se llama intervalo cerrado, este es un intervalo abierto. ¿Mm? O sea, yo cuando coloco el corchete, sea en el extremo inferior o en el extremo superior del intervalo, quiere decir que incluyo al número. Si coloco paréntesis, estoy excluyendo al número. ¿Sí? Y puedo tener estas otras dos variantes, ¿no? Lo que se llama un intervalo semiabierto o semicerrado. Este, por ejemplo, es semicerrado a izquierda, o semiabierto a derecha, como lo quieran indicar, pero fíjense, o bien consideramos, como en este caso, ¿no? El extremo A y no el B, o sea, el extremo inferior y no el superior, o viceversa. Fíjense en este ejemplo concreto. Tengo el intervalo que va de menos un medio a 2. Quiere decir, como acá tengo el corchete, el menos un medio va a estar incluido, va a pertenecer al conjunto. En cambio el 2 no. Por eso acá lo dibujamos un agujero lleno y acá un agujero vacío. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Y esto acá que está sombreado, después lo vamos a ver en el Larson o lo hacemos en la hoja. ¿Eh? Esto, digamos, todos los números que están acá
los que van desde menos un medio, incluido el menos un medio, hasta el 2, excluido el 2, todos estos números lo indicamos de esta manera. ¿Eso está claro? ¿Sí? Esto seguramente lo trabajaron en la secundaria, por eso no nos detenemos demasiado. Y también están lo que llamamos nosotros intervalos no acotados, donde tenemos desde A en adelante, desde A hasta más infinito, podemos incluir o no, el A acá en este caso lo incluimos, o desde menos infinito hasta B. Acá, por ejemplo, el B lo excluimos. ¿Sí? ¿Estamos con eso? ¿Está claro? ¿Sí? Después esto mírenlo tranquilo. Si ven que no lo comprenden, volvemos. Después lo vamos a ver en el libro de Larson. Bueno, otra cosa, cuando yo pongo que un número... Cuando ponemos letras son números, ¿eh? No sé... Profe, una pregunta. Decime, sí, decime. Por ejemplo, en el caso del intervalo no acotado, pone que el A, como tiene el corchete, está incluido, ¿no? Sí. Pero lo que no entiendo, si tuviese el paréntesis, ¿cuál sería el primer número? Y lo que pasa es que no lo conocemos. Buenísima pregunta. No lo conocemos, porque el conjunto de los números reales es un conjunto infinito, claro. Denso, claro. Ese es un tema que lo van a discutir en una de las últimas materias de la carrera, en Fundamentos de la Matemática. Claro, pero está bueno que te lo hayas preguntado. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Está claro eso? No podemos saber cuál es el... Por ejemplo, que si fuera... A ver, si fuera el 1 acá de 1 a más infinito, bueno, el primero es el 1. Si fuera de menos infinito, no sé, a menos 3. Y no llego a menos 3. Llego a uno anterior a menos 3, pero no sé cuál es. Porque es un conjunto denso. Es una dificultad esa. Pero está bueno que ya lo vayan pensando. Y a ver, el más infinito y el menos infinito no son números, es una notación. Es para indicar los números que van desde este número A en adelante. O cuando ponemos menos infinito, ¿ves? Desde menos infinito a este número. ¿Sí? ¿Eso queda claro seguro? Ahora lo vamos a dar otro ejemplo. Ahora. Bueno, si yo considerar este intervalo, ¿ven? De menos infinito a más infinito, es toda la recta real. Otra cosa que también conviene aclarar, ya que estamos arrancando tranqui, que cuando uno coloca menor o igual, yo digo que x es menor o igual que y, si es menor, si x es menor que y, o, este es uno excluyente, ¿no? O si x es igual a y. ¿Estamos? ¿Se entiende esta notación, no? El menor. Esto se ve, ¿no? Esto es algo que uno lo suele utilizar. Bueno, ¿hasta acá estamos bien con esto? ¿Sí? Sí. Vamos, Sí, profe. vamos tranquilos. Sí, profe. Esa es la idea, de ir tranquilos. Bueno, acá aparecen las inecuaciones. Así como una ecuación, perdón que voy hacia arriba, así como una ecuación es una igualdad que se verifica para algún valor, uno pone algún valor, pero puede ser algunos valores, no estamos siendo muy precisos por una sencilla razón, es que estamos arrancando, por eso vamos tranqui. Después le damos nombre a las cosas. Lo que más me interesa ahora es que podamos arrancar. Después vamos a darle un poquito más de precisión. Porque puede haber una ecuación que tenga más de una solución. Eso lo vamos a ir trabajando. Bueno, ¿qué pasa con la inecuación? Así como una ecuación es una igualdad, perdón que voy bajo y subo, así como una ecuación es una igualdad que se verifica para algún valor o para algunos valores de la incógnita, esta es la incógnita, la indeterminada, en este caso hay una sola solución. Una inecuación es una desigualdad, ¿sí? Que se verifica para algunos valores de la incógnita. Acá puede haber más de uno, ¿no? Fíjense, miremos esta inecuación.
Esto es una inecuación. ¿Qué me están preguntando cuando a mí me escriben esto? Me piden que la resuelva, ¿no? ¿Qué me preguntan ahí? ¿Ustedes qué les parece? Si uno es mayor o igual a 1. Si es, o sea, la ecuación en sí es mayor o igual a 1. Claro, ¿para qué valores? De x, Para x. o sea, el triplo de x menos 2, ¿qué valores hacen, ¿no? Que el triplo de un número menos 2 me dé mayor o igual que 1. Bueno, el mecanismo es prácticamente similar al de las ecuaciones en cuanto a la resolución, salvo, bueno, un caso que después lo vamos a analizar. O sea, yo acá sumo 2 en ambos miembros, o directamente el menos 2, los que está restando pasa sumando, si ustedes quieren, el 3 pasa dividiendo. Hay que tener cuidado cuando uno divide ambos miembros. Si uno divide por un número negativo, lo vamos a ver, no ahora, porque no queremos agregar dificultades, ¿no? Pero cuando uno divide por un número negativo, cambia el sentido de la desigualdad. Eso lo vamos a ver en otro momento. Pero digamos, el despeje es muy parecido. Entonces, fíjense, después de haber despejado todo esto, llegué a este resultado. Que x tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Cómo escribo el conjunto solución? Porque siempre, cuando uno resuelve una ecuación o una inecuación, uno tiene que escribir el conjunto solución. Bueno, acá como ya tenemos la notación de intervalo, porque el intervalo es una notación, la aprovecho. Están diciendo, el intervalo es cerrado, ¿no? Desde 1 hasta más infinito. En infinito siempre se pone abierto. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso queda claro? Sí, profe. Decir verificarlo significa que si yo elijo un valor que esté dentro del intervalo, tiene que cumplir la desigualdad. Por ejemplo, si elijo, no sé, el 5, que está acá adentro. El 5 está acá adentro. Verifica, ¿no? Hago 3 por 5, 15, menos 2, 13. 13 es mayor o igual a 1. Y si tomo un número que esté fuera del intervalo, efectivamente no va a verificar, ¿no? Por ejemplo, el 0. Si hago 3 por 0 menos 2, 3 por 0 es 0, me queda menos 2. ¿Menos 2 es mayor o igual a 1? No, es un absurdo. Esa es una manera de verificar. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? ¿Se entiende, profe. seguro? Vamos Sí. a... Sí, sí. Vamos a escribirlo. Aguárdenme un segundo. Vamos a anotarlo eso. Aguárdenme que colocamos la camarita. Así vemos de qué se trata. Porque a veces hablar en el aire es un tema. Aguárdenme un toque. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a cambiar la vista. Así se ve. ¿Llegan a ver la hoja ahí? Sí. ¿Sí? ¿La ven? Sí, profe. Bueno, Perfecto. Sí, profe. genial. Fíjense, nosotros llegamos a que x era mayor o igual que 1, ¿no? Llegamos a ese resultado. Dijimos, bueno, el conjunto solución es el intervalo cerrado, o semicerrado, digamos, a derecha 1 más infinito. ¿Sí? ¿Qué estamos indicando con esto? Bueno, esto habría que hacerlo con regla, ¿no? Pero bueno, hacemos así. Si este es el 0, siempre cuando ustedes marcan la recta numérica, marquen el 0 y la unidad, si este es el 1, estaríamos indicando todos los números que arrancan en 1, lo indicamos con un corchete o otra manera también, es colocar así, un punto lleno, ¿no? Desde 1 en adelante. ¿Ven? Todos estos números que están acá, todos estos, hasta más infinito, bueno, acá sería lo mismo, todos estos, son los que verifican la ecuación. ¿Sí? Eso es lo que yo decía.
La ecuación era, a ver, 3x menos 2 mayor o igual a 1, ¿no? Era así. 3x menos 2 era así. Claro, yo lo que les estaba diciendo recién, ¿no? Si yo elijo un número que esté acá adentro, acá imagínense que están todos los números, ¿no? Uno generalmente, cuando dibuja la recta numérica, dibuja los números enteros, pero están todos, ¿no? Si yo elijo un número que esté acá adentro, por ejemplo, qué sé yo, el 2, y uno hace 3 por 2 menos 2, la desigualdad se va a cumplir, ¿no? Sería 3 por 2, 6, menos 2, 4. Esto es verdad. Eso es lo que estaba diciendo anteriormente, ¿no? Que si yo elijo un número que esté fuera, por ejemplo el 0, ¿no? Hago 3 por 0 menos 2, mayor o igual que 1, 3 por 0 es 0, me queda que menos 2 es mayor o igual que 1, ¿no? Esto no se cumple. Esto es absurdo, ¿no? Absurdo. ¿Bien? ¿Estamos de acuerdo? Esa es una verificación que uno hace en una inecuación. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Lo de intervalos Sí, se profe. entendió seguro? Sí, sí. ¿Sí? todo bien. Perfecto, Sí. sí. Ya, si yo, por ejemplo, bueno, tirar otro, ¿no? Por ejemplo, que el intervalo cerrado de menos 1 a 2, lo que estamos haciendo, si esta es la recta, y este es el 0, estamos considerando todos estos números, ¿no? Incluido el menos 1 e incluido el 2. Todos estos que están acá. ¿Está eso claro? ¿Sí? Leyendo lo que nos va a mandar, lo ideal sería, no sé, hacer tipo un resumen, marcar lo que a nosotros nos parece importante. Claro. Armarte una carpeta. Ármense una carpeta, chicos. Con un resumen. Eso es fundamental. Tener la carpeta de análisis 1. Que es lo que haríamos en condiciones normales cuando estamos en el aula. Porque uno generalmente escribe en el pizarrón, y eso es lo que uno después copia. Porque aparte hay otra cosa. Cuando uno copia, pasa por la cabeza. Y el copiar, ¿sí?, hace que uno vaya fijando el conocimiento. Esto nos lo pide también en la secundaria. Y ustedes se lo van a pedir a los alumnos. Aparte es importante que el alumno tenga en la secundaria, que tenga la carpeta, ¿no? Pero para ustedes, ya a un nivel superior, es la manera de ir incorporando el conocimiento. Porque si uno lo lee, o uno ve cómo otro lo hace, cómo lo resuelve, cómo lo hace, sí, está bien, uno lo puede entender. Pero hasta que uno no lo hace, esto es como aprender a andar en bicicleta. Yo te puedo decir, bueno, mira, poner el pie acá en el pedal, agarrar el manubrio, qué sé yo, pero cuando te subiste te pegás el porrazo, porque tenés que hacerlo vos. ¿Sí? Bueno. Bien, ¿alguna otra pregunta? No sé si quieren hacer otro comentario. Bueno, vamos a ir avanzando un poquito, ¿eh? Bueno, el valor absoluto. Este es otro concepto importante. Bueno, el valor absoluto de un número, vamos a tratar de descifrar esto. Esto es una dificultad siempre, ¿no? Y en realidad es una cosa muy simple. El valor absoluto de un número, que se indica así entre barras, es siempre un número positivo o cero. Si el número es positivo, el valor absoluto es el mismo número. Si el número es negativo, es el opuesto de ese número. O sea que siempre me da un número positivo. Es así de simple y de sencillo. Después vemos la interpretación, ¿no? Esto de la distancia. Pero digamos, despojado de eso. El valor absoluto, o el módulo también se suele llamar, ¿no? El módulo de 4 es 4, porque 4 es positivo. El módulo de menos 2/3, esto se llama función partida, lo vamos a ver en algún momento, ¿no? Acá estaría, en este caso, en esta situación, ¿ven? El módulo de 4, como es positivo, es directamente 4. El módulo, o el valor absoluto de menos 2/3, como es negativo, es menos 2/3, o sea, 2/3. ¿Sí? Y el módulo de 0 es 0. Lo que me indica el módulo es la distancia que hay al origen de coordenadas. El 4 está a 4 unidades del origen de coordenadas. El menos 2/3 está a 2/3 de la unidad.
La distancia es un número positivo, siempre. O 0, ¿no? Un número no negativo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ese es el valor absoluto. Ahí en el libro le dan una explicación un poquito más detallada. Bien. Bueno, y después la distancia entre dos puntos de la recta. Hablar de punto, hablar de número, como dijimos al principio, es lo mismo. ¿Sí? Justamente, el módulo de la diferencia de ambos, entre A y B, que es lo mismo que entre B y A, porque acá me da positivo o negativo, depende de cómo lo tomo. Acá me daría negativo internamente, ¿no? Dentro del módulo del valor absoluto, como A es menor que B, A menos B daría un número negativo. B menos A me da el mismo número, pero positivo, ¿no? Bueno, es lo mismo. O sea, cuando uno hace la distancia, o quiere calcular la distancia entre menos 7 y menos 11, uno hace el número, menos 7, menos el otro número, menos 11, ¿ven? Menos 7 menos menos 11 es menos 7 más 11. O sea, me queda, bueno, por supuesto estamos trabajando dentro del módulo, ¿no? Me queda el módulo de 4, que es 4. O bien, si los tomo al revés, es lo mismo. Esto es una propiedad, ¿no? Si hago menos 11 menos 7, es menos 11 más 7. O sea, me queda adentro del módulo menos 4, y el módulo de menos 4, como acabamos de ver, el módulo de un número negativo es el número despojado del signo, ¿no? ¿Sí? ¿Eso está claro, seguro? ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí, sí. Profe, una cosa, vuelve a explicarlo al final, onda, lo del módulo que dijo algo, onda, de que es negativo y pasa positivo, no entendí bien eso. Claro. Vos cuando a vos te dan un número positivo, el valor absoluto de un número es el número despojado del signo. Es siempre positivo. ¿Está? Despojado del signo, no importa, es siempre positivo. ¿Está? Esto dicho vulgarmente, sin tanta vuelta. El valor absoluto de un número positivo es el mismo número. El valor absoluto de un número negativo es el número tomado positivo. ¿Eh? Así de simple. Listo, ya entendí, ¿Estamos? gracias, profe. ¿Está? Bueno. Para no dar tanta vuelta, porque esto no tiene ya otra... No hay que darle... A lo que no tiene vuelta no hay que dársela, ¿no? Y a lo que lo tiene, bueno, hay que evitarlo. Bueno, ¿estamos? Bien. Vamos al plano cartesiano. Esto también es algo que ustedes conocen o que traen de la escuela secundaria, ¿no? Cuando queremos indicar un punto en el plano, damos las dos coordenadas, la abscisa y la ordenada. Cuando nosotros trazamos dos ejes mutuamente perpendiculares, dividimos al plano en 4 regiones que se llaman cuadrantes. Este es el primer cuadrante, este es el segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y el punto lo indicamos de esta manera, ¿no? A es la abscissa y B la ordenada. Hablamos de eje. Hay un acople ahí, a ver si... Perdón, ¿eh? Hay un... A ver... Ahí está, listo, ya se fue. Bueno, ¿estamos? Eje de abscisas, eje de ordenadas. Así indicamos el punto, un punto en el plano. Decimos que tanto A como B, en este caso elegimos los dos positivos, ¿no? Son las coordenadas del punto P. Hablamos de par ordenado. Y fíjense, ya trabajando en el plano, a cada punto del plano, se llama plano cartesiano, le corresponde un par ordenado de números reales. O viceversa, cada par ordenado de números reales es un punto del plano. Esto ahora lo vamos a trabajar. ¿Esto está claro? ¿Sí? Sí, sí. ¿Seguro? Sí. Bien. Profe. Ya que estamos, miren, vamos a abrir el... ¿Vieron que yo les hablé hace un rato de GeoGebra? De esta aplicación. Vamos a abrirlo, así no nos aburrimos. Profe, le hago una pregunta Sí, del las que GeoGebra. Sí. Yo lo quise descargar en la computadora, pero no lo encontré y encontré una página que tiene 6 aplicaciones. ¿Se pueden usar desde la página o hay que descargarlas? Se puede usar online. Yo lo tengo descargado en la máquina.
Ah, pero son Eh, esas, porque hay un montón, no sé. Dice geometría, calculadora gráfica, calculadora eh, 3D y GeoGebra clásico 6 y 5. Mira, yo tengo la versión 5, ¿no? Lo que pasa no se las puedo Este mandar es el porque 5. no se pueden subir archivos ejecutables, ¿viste? No, bajo esta entonces, no sabía Pero cuál era, por sí, eso. bajate la 5, eso funciona, sí, sí. Bueno, gracias. Están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí. La ven, ¿no? Bueno, este programa es fantástico. Nosotros lo vamos a usar para graficar funciones. Yo voy a ingresar una función nada más a título informativo. Todavía no nos vamos a meter con este tema, pero ven. Uno ingresa la función y tenemos la gráfica ahí. Nos va a servir como herramienta para el estudio. ¿Mm? Bueno, los diferentes tipos de funciones. ¿Qué sé yo? Entramos una trigonométrica. No se preocupen si nunca lo vieron esto, ¿eh? Lo vamos a ir viendo, ¿eh? Bueno, acá tienen, ¿ven? Esto es fantástico. Para visualizar es una herramienta poderosísima. Yo lo abrí por lo siguiente. Voy a borrar esto. Yo quiero aclarar otra cosa. No soy experto en GeoGebra, ¿eh? Soy usuario como cualquiera. Uno lo va aprendiendo sobre la marcha. Si nunca lo usaron, tal vez les convenga bajarse algún tutorial, pero más que bajarse no sé, un texto, van a encontrar en YouTube tutoriales sobre GeoGebra. Alguien que lo que explica, ¿eh? Eso por ahí les conviene. Pero no hay mejor cosa para aprender algo que usarlo e ir tocando. Yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Ahora voy a representar puntos en el plano. Este es el plano cartesiano. Acá están los ejes cartesianos, ¿ven? Yo acá estoy moviendo la ruedita del mouse para alejar o acercar los ejes, ¿ven? Entonces yo quiero indicar un punto en el plano, por ejemplo, qué sé yo, el punto P de coordenadas -1, 3, ahí lo tengo, ¿ven? O sea, siempre que uno indica un punto, vamos a ver, el punto Q o punto R, no sé cómo le quieran llamar, damos la abscisa, podría ser, por ejemplo, 1/2 -1, ahí lo tenemos. Si hago zoom, ahí tengo el 1/2 que es 0,5 y -1. ¿Ven? Después uno puede dibujar una recta que pasa por estos dos puntos. O sea, ya les digo, este programa es fantástico, ¿no? Uno puede dibujar la recta, ¿ven? Este lo van a usar más en geometría, ¿eh? Ustedes tienen a Ana María Samañe, ¿no? En geometría, no sé si arrancaron ya. Todavía no, ¿no? ¿Lo arrancaron todavía Hoy geometría? tenemos la Ahora, primera clase. después de usted ya tenemos la clase. Ah, después, bueno, con Ana María lo van a usar mucho, este programa. Ella trabaja con esto, ¿eh? Lo van a usar, se lo va a nombrar. Díganle que se los nombré yo primero, ¿eh? Díganle a Ana María y mándenle un saludo, ¿eh? Igual estamos siempre en contacto con ella. Bueno, esto es ya le digo, es un programa fantástico. En geometría, bueno, si bien es importante en geometría hacer las construcciones, bueno, que trabajen en la hoja con la regla, ¿no? Graduada, eso lo van a ir usando, pero también sirve esto, sobre todo para mostrar, ¿eh? Para ir mostrando. Bueno, ¿se entiende entonces la ubicación de los puntos en el plano cartesiano? ¿Eso está claro? ¿Sí? Perdón que esto quedó ahí. ¿Está eso? ¿Sí? ¿Se comprende? Bien. Perfecto. Sí, profe. Perfecto, bien, bien. Bueno, volvemos al apunte. Aguárdenme. Bueno, el GeoGebra lo dejamos abierto por ahí. Es necesario. Esperen un cachito que perdí el apunte acá. A ver. Bueno, no sé, se me colgó todo acá. Bueno, aguarden un poquito que ya va a estar esto.
A ver, ¿dónde estás? Bueno. Bueno, ahí quiso arrancar, perfecto. Ahí estamos. Bueno, estamos por acá. Estamos en el plano cartesiano. Miren esto. Vamos a ver cómo calcular la distancia entre dos puntos del plano. Recordemos entonces que un punto en el plano se indica con las dos coordenadas, con la abscisa y con la ordenada. ¿Sí? Si a mí me dan dos puntos, no hay que tenerle miedo a las letras, chicos. Las letras acá, aunque tenga una letra con un subíndice, indica un número. Por ejemplo, el punto P tiene abscisa x sub 1, ordenada y sub 1. El punto Q tiene abscisa x sub 2, ordenada y sub 2. El numerito se coloca abajo, se dice que es un subíndice. Y me piden que calcule la distancia que hay entre P y Q. Me piden la medida de este segmento. Bueno, lo que se hace es aplicar uno de los teoremas más conocidos, ¿no? El teorema de Pitágoras. Si ustedes se fijan acá, tengo un triángulo rectángulo. Ustedes saben que la hipotenusa de ese triángulo rectángulo es la raíz cuadrada de la suma de la medida de cada uno de los catetos elevado al cuadrado, ¿no? Fíjense que acá, este cateto se calcula haciendo esta resta, x2 menos x1. Si x2 valiera 5 y x1 valiera 2, uno hace 5 menos 2. Esto sería 3. ¿Se entiende? Lo mismo acá. La medida de este cateto es este valor, y2 menos y1. Si esto fuera, no sé, 7 y esto fuera 2, uno hace 7 menos 2. Sería 5 esto. ¿Se dan cuenta? Esta es la fórmula para calcular la distancia entre dos puntos. Acá tenemos un ejemplito, miren. Tenemos el punto menos 3,2 y el punto 3,10. Aplicamos la fórmula. x2 es 3. ¿Ven? Es reemplazar la letra por el número. Es 3 menos x1, que es menos 3, guarda con esto, queda 3 menos menos 3 al cuadrado, más 10, que es i2, ¿no? Reemplazo i2 por 10, menos i1, que es 2, elevado al cuadrado. Bueno, las cuentas, 3 más 3, 6, 6 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Bueno, acá ya está hecho todo, ¿no? 36 más 64 me da 100, la raíz cuadrada de 100 es 10. Por supuesto, la raíz, tomamos el valor positivo, ¿no? La distancia es un número positivo, ¿no? Sería eventualmente 0 si los puntos coincidieran, ¿no? ¿Está? ¿Eso está claro? ¿Sí? Es más, yo podría hacerlo si lo hago en la hoja, si ustedes se toman el trabajito de hacerlo en la hoja, cuadriculada, no lo hacemos, bueno, por cuestión de tiempo, y ustedes miden, después, lo miden con las reglas, les va a dar 10. Eso es muy importante. Estaría bueno que lo hagan. A ver, vamos a volver a GeoGebra. Era el punto P. Están viendo GeoGebra ahí, ¿verdad? Sí. Se ve, ¿no? Sí. Bien. Sí. Sí, el menos 3,2 y el 3,10 era, ¿no? Disculpe, profe. Sí. ¿Se puede ver? Ahora recién veo lo que usted está escribiendo abajo. Se ve. Acá en esta barra uno ingresa. ¿Sí? A ver, lo que hay que aprender, o lo que uno va aprendiendo después, es cómo ingresar. O sea, porque yo a GeoGebra le tengo que comunicar lo que pretendo que haga, ¿no? Entonces, fíjense que yo coloqué, le di un nombre al punto,
igual, esto como uno lo indica en el papel, ¿no? Y después entre paréntesis, separado por coma. ¿No? Eso, bueno, es lo que uno tiene que aprender. Y ahí tienen los 2 puntos. Si yo midiera esta distancia me daría 10. Tiene un montón de cosas muy interesantes este programa, ¿eh? Pero vamos de a poquito. Bien. Bueno, para ir terminando, así también le damos tiempo a que puedan hacer otra cosa y después tienen geometría. Vamos a hablar, y acá sí viene el plato fuerte, el concepto de función. Esto es lo que vamos a empezar a ver y nos vamos a detener acá sí bastante, ¿eh? Hoy y las próximas, ¿no? La función yo la puedo, más allá de todo lo que ustedes han visto en la secundaria, todo lo que les han contado o en otros lugares, para mí la función es una máquina que me procesa números. O sea, yo acá con este bloque indico una máquina que le llame F minúscula. Esta es la entrada a la máquina, esta es la salida de la máquina. Si yo le ingreso un número, la máquina me tira un número. Esta es una manera, a mi modo de ver, ¿no? Muy sencilla para que los alumnos de secundaria entiendan lo que es una función. Si yo le ingreso un número, me tira otro número, pero me tira un solo número. No me puede tirar más de uno. La idea de función, que ustedes seguramente traen de la secundaria o no, de otro lado, es que justamente a cada número le hace corresponder un solo número. ¿Qué es lo que hay acá adentro? ¿Qué es lo que me indica F? La manera en que procesa el número. Por ejemplo, acá lo que me hace esta función, ¿qué me hace esta función F acá? Con el número, ¿qué hace? Lo eleva al cuadrado. Lo eleva al cuadrado, claro. Si yo le tiro un número, me lo eleva al cuadrado y me tira el resultado. Una calculadora. Si le ingreso 2, entonces se suele decir f de 2, entonces se lee así, ¿no? F de x igual a x al cuadrado. F de 2 es 2 al cuadrado, o sea, 4. Decimos que 4 es la imagen de 2. O que 2 es la preimagen de 4. F de menos 1, bueno, es menos 1 al cuadrado, es 1. Todavía no sabemos lo que es el gráfico de una función. Estamos arrancando. ¿Está claro esto? ¿Sí? La función se suele indicar así. Es cuestión de notación esto. Decimos, la función f, que va de A en B, decimos que A es el dominio, que B es el codominio. Cuando uno habla de dominio, y lo vamos a definir después en forma rigurosa, pero arrancamos a las trompadas, ¿no? Para que se pueda entender lo que estamos diciendo. El dominio es el conjunto de valores que yo le puedo ingresar a la función. Eso es el dominio. Y miren esto. Vamos a volver a poner la camarita acá. Yo ahí tengo esa máquina que le llamé F. La pantalla ahí. Así se ve. Pasamos la vista ahí, así queda después grabado bien. Fíjense. Esta máquina F esta F, para mí, es la función que al número lo eleva al cuadrado. Pero yo les hago esta pregunta, ¿no? ¿Hay alguna restricción? ¿Hay alguna prohibición digamos, de entrada? ¿Yo le puedo ingresar cualquier número para que me lo eleve al cuadrado? ¿O tengo algún problema? ¿Se entiende la pregunta?
O sea, ¿hay alguna restricción, alguna prohibición? Me dicen, no, No, mira, no, un ni- ingreso... A ver, No, sí, Nadia, ¿querías decir No, algo? ninguna. Puede ser cualquier pero número no. real. Exacto. Ahora, si yo me armo otra función, tengo que poner otro nombre, ¿no? Pues si le pongo f es la misma. A las funciones les ponemos nombre, ¿no? Le llamamos g. Me armo otra máquina, ¿no? Le ingreso x y es g de x. Supongamos que esta g de x me hace la raíz cuadrada de x. Es una función que, si yo le ingreso el número, me hace la raíz cuadrada. O sea, por Y en ese caso tienen que ser números positivos o cero. ¿se O dan sea, cuenta? mayores o iguales a cero. Claro. Por eso, el dominio de una función es el conjunto de los valores admisibles. Me están diciendo, cuando a mí me dicen, bueno, escribime el dominio, después lo vamos a justificar y a formalizar, pero por ahora, a las trompadas, ¿no? El dominio de G no son todos los números reales. Si yo acá escribiera, perdón que voy hacia arriba, ¿no? El dominio de F, yo puedo decir que el dominio de F es el conjunto R. Acá no tengo problema de, digamos, no hay números prohibidos. Acá sí. Yo cuando escribo el dominio, como dijeron por ahí, ¿cómo lo escribiría el dominio? Y aprovechando que ya sé la notación de intervalo, ¿no? ¿Cómo lo escribiría? Todos los reales mayores o iguales a cero. Claro. O muy de bien. cero a infinito, un intervalo semiabierto. Exacto, ¿ven? O lo puedo escribir así. Después en álgebra van a trabajar con el profesor Carnelli la notación de conjunto, ¿no? Son los x que pertenecen a reales, tales que x es mayor o igual a 0. Esto es una notación, acá se lo indica por comprensión, ¿no? Se dicen x reales, tal que x mayor o igual a 0. ¿Sí? ¿Se entiende lo que es el dominio de una función? Y vamos a ver lo que es el recorrido, lo que es la imagen. Y vamos a ver la gráfica. Pero vamos de a poco. ¿Estamos de acuerdo? Otra, vamos a ver otra. Esta notación de la función se debe a Euler, ¿no? Que fue uno de los matemáticos más prolíficos de toda la historia. Esto lo van a estudiar en una de las materias más apasionantes del profesorado, que es Historia de la Matemática. H. Supongamos que tengo esta función. Es la máquina, ¿eh? Se dice que son funciones de una variable independiente. X se llama variable independiente. Y se llama variable dependiente. ¿No? ¿Por qué se llamará y variable dependiente? ¿Qué les parece? ¿De quién depende? Directamente la X. depende de X. Claro. Como yo le doy valores a X, X es independiente, le tiro el valor que se me ocurra, para lo que se pueda, ¿no? En cambio, Y es la variable dependiente. Supongamos que tengo esta función, mira. Vamos a ponerla así. Me tiran esa función, ya es un poquito más compleja, ¿no? La vamos a estudiar todas estas. Yo quiero escribir el dominio de esta función. El dominio de H. El tema es indicar qué números le puedo ingresar, ¿no? O qué números voy a tener que sacar para que la máquina funcione, ¿no? ¿Dónde puedo tener el problema ahí? ¿A ustedes qué les parece? El denominador. La división por cero. Claro, yo no puedo dividir por 0. Así como en este caso anterior, acá tenía una imposibilidad de sacar la raíz, ¿no? No puedo sacar la raíz cuadrada, la raíz de índice par. Esta es una raíz cuadrada, acá es como si hubiese un 2, ¿no? Este es el índice de la raíz, eso está en el libro después. No puedo sacar la raíz cuadrada de un número negativo. Bueno, acá, otra de las cosas que no puedo hacer, a ver, la raíz cuadrada de un número negativo lo van a ver,
en números complejos, eso lo van a trabajar en álgebra. Pero acá, la división por 0 no está definida. Puedo dividir por 0. Entonces la pregunta es, ¿no? ¿Qué valores me anulan el denominador acá? 2 y menos 2. Claro, lo que uno debería hacer, ¿ven? Para eso sirven las ecuaciones, ¿no? Uno debería resolver esta ecuación cuando el denominador vale 0, ¿no? Cuando x al cuadrado es igual a 4. Extraemos la raíz cuadrada en ambos miembros. Bueno, esto lo vamos a trabajar en algún momento, ¿no? Acá colocamos valor absoluto, y acá esto es 2, o sea, me queda valor absoluto de x igual a 2. Quiere decir que x vale 2 o x vale menos 2. Si el valor absoluto de un número es 2, caben dos posibilidades, ¿no? Que ese número sea positivo, 2 positivo, o 2 negativo. El módulo de 2 es 2 y el módulo de menos 2 también es 2, ¿no? Claro, estos son los dos valores que anulan, o sea, que hacen que esta igualdad sea cierta. ¿Ven? 2 al cuadrado menos 4 es 4 menos 4, me da 0, ¿no? Y menos 2 al cuadrado menos 4 también es 0, porque base negativa exponente par, resultado positivo, ¿se acuerdan? Es 4 menos 4 también es 0. En definitiva, ¿para qué hice todo esto? Yo cuando escribo el dominio, ¿qué valores le puedo dar a kx? Todos los reales menos el 2 y el menos 2. Claro. Todos los reales salvo, este menos es una diferencia de conjunto, es una operación, que lo van a ver en álgebra, menos el menos 2 y el 2. ¿Eh? Ese es el dominio. ¿Está? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Sí. Bien. Volvemos a esto. En sí, cuando uno habla de función, y ya les prometo que terminamos, nos detuvimos en esto, en lo que es el dominio y el codominio, después vamos a hablar de conjunto de imagen, pero una función en realidad es un conjunto de pares ordenados. Esto, nosotros vamos a trabajar exclusivamente con funciones numéricas, pero en realidad la idea de función es hacer corresponder dos conjuntos. Los conjuntos se suelen indicar así, de esta manera. Esto se llama un diagrama de Venn. Cuando yo digo que a A le corresponde P, que a B le corresponde P, que a C le corresponde Q, ¿no? Yo estoy estableciendo un vínculo entre estos dos conjuntos, que pueden no ser numéricos, ¿no? A nosotros nos van a interesar las funciones numéricas, pero digamos, esta idea de correspondencia, o la indico así en un diagrama de Venn, que es una manera de visualizar, esto lo van a usar en álgebra, o bien tomando los pares ordenados, que si fueran números son los puntos del plano, ¿no? A A le corresponde P, a B le corresponde P, a C le corresponde Q. Acá la estoy indicando por extensión, ¿no? Puedo hacer una tabla, esto lo han hecho seguramente, a A le corresponde P, a B le corresponde P, a C le corresponde Q. Puedo hacer un gráfico cartesiano, ¿no? Acá veo los puntos, no tienen por qué estar igualmente espaciados, ¿no? Depende de lo que signifique. Por eso lo hicimos así expresamente. ¿Ven? Y esto es la notación. Bueno, f de A es P. A A le corresponde P. Y acá está encerrado el concepto de función, que a cada elemento del dominio le corresponde un único elemento en el codominio. O sea, todos los números que ingreso acá, que puedo ingresar, tienen, o sea, la máquina me tiene un solo número. Y de ahora en más, esto es tema de álgebra, tema de análisis son las funciones reales. La función real, el dominio, es este conjunto A, que está incluido en R, digo incluido, o que es igual a R, porque en general hay restricciones. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Se va comprendiendo? O sea,
Así como las funciones me las pueden indicar de diversa manera, lo que se suele dar, y esto es muy importante, es esto. ¿Ven? Cuando yo escribo f de x igual a 2x más 1, esta es la expresión algebraica que me permite hallar la imagen de cada número. Me suelen decir, bueno, f que va de R en R, y f es tal que a cada x le hace corresponder como imagen, en este ejemplo concreto, el duplo de x más 1. Decimos, bueno, que f de 0 es 2 por 0 más 1, que 1 es la imagen de 0 a través de f o mediante f. Esto es lo que acabamos de decir antes, ¿no? Dijimos antes. X es la variable independiente, y es la variable dependiente, f es el nombre de la función. Le podemos dar un nombre cualquiera. Bueno, acá está el ejemplo que vimos antes. Me había olvidado que estaba acá, ¿no? El dominio de la función es el conjunto de los valores admisibles. O sea, tenemos que quitar los números que me traen problemas. Este es el ejemplo que acabamos de ver. Acá tenemos, en F, ¿no? Acá en G tenemos otro ejemplo. Fíjense que en el -3 tengo un problema. No puedo hallar la imagen de -3, porque yo reemplazo x por -3, me queda 1 dividido 0. ¿No? Y así es como definimos nosotros el dominio. ¿Ven? Esta sería ya la manera de escribirlo en forma simbólica. Ese conjunto de los x reales, tal que y es igual a f de x. Y así como definimos el dominio, definimos la imagen. La imagen son los valores que toma la función. Son los x, son los y, digamos, perdón, reales, tales que si x pertenece al dominio, y es f de x. Eso es lo que nosotros llamamos recorrido de la función. Y acá, esto después se lo dejo para que lo miren, ¿no? Hay un par de ejemplos ya concretos de el uso de las funciones. Porque las funciones se utilizan después en la física, en la economía. Acá tenemos, por ejemplo, esta fórmula que me da la distancia recorrida por un cuerpo que cae. Acá la variable es el tiempo, después mírenlo tranquilos. Tengo generalmente, me dan como dato la altura desde la que se lanza el cuerpo, un cuerpo puntual, una masa m, cae por acción del peso. Tengo la velocidad con la que se lanza el cuerpo, suponemos en este caso que es 0, ¿no? Y la aceleración de la gravedad. Entonces yo con esta fórmula, reemplazando por estas constantes, fíjense que S sub 0 es la altura a la que está el cuerpo, 20 metros, velocidad inicial 0, acá la aceleración de la gravedad es aproximadamente 10, es menos 10 por el sistema de referencia, eso lo van a estudiar en física, pero yo con esta fórmula, en cada tiempo, puedo calcular cuánto descendió el cuerpo que arrojé, ¿se entiende? Las funciones se utilizan para modelizar, por ejemplo, fenómenos físicos, o también se utilizan en economía, o en otras ciencias. Por eso las funciones que nosotros vamos a estudiar, es el objetivo de nuestra materia, es muy importante, porque las funciones aparecen siempre. En general uno no conoce la expresión, a veces no se conoce. Con todo este tema, bueno, que estamos con el tema de la pandemia, que se habla de la curva, ¿no? Y del, digamos, de desacelerar el crecimiento, bueno, eso es un modelo exponencial. Uno no conoce, si uno conociera esto sería, bueno, fantástico, ¿no? Uno podría predecir lo que va a pasar. Lamentablemente no se conoce porque no hay datos. Pero acá, en este ejemplo concreto, que es la caída de un cuerpo, sí tenemos una fórmula que me permite aproximar o predecir, en este caso, ¿no? Concreto, puntual, que después de un segundo que yo lancé el cuerpo, ¿qué distancia recorrió? ¿Cuánto cayó? Recorrió 15 metros. ¿Se entiende? Despreciando, por supuesto, el rozamiento del aire, bueno, todo lo que uno pueda encontrar. ¿Se entiende esto de acá? No estamos dando física, ¿eh? Solo para mostrarles el uso de las funciones. En este caso, funciones de una variable, ¿no? Es muy importante esto. Tener una fórmula que me permita predecir un resultado. O sea, ¿qué va a pasar con el cuerpo al segundo que lo lancé, que lo dejé caer? ¿No? Aproximado, ¿no?
Estas son aproximaciones. Y la pregunta es la siguiente, ¿no? Si yo tengo que escribir el dominio de esta función, ¿qué valores le puedo dar a t acá? Bueno, acá ya está. Valores positivos, pues es tiempo. Es tiempo, claro. No tiene sentido, bueno, acá lo escribimos, no tiene sentido un tiempo negativo. Y bueno, hasta que el cuerpo se estrelle contra el suelo, ¿no? Después ya está. Ahí, ese sería el intervalo, ese sería el dominio, ¿no? Lo mismo, miren, acá hay otro ejemplo. Esta es una fórmula que me permite encontrar la superficie de un círculo, de radio R. ¿Se acuerdan de esta formulita? Y el radio vendría a ser la variable. ¿Qué valores le puedo dar a R? Si es una medida, ¿no? También positivos. Positivo, no le puedo dar 0. Acá sí le puedo dar 0. Sería el tiempo, o sea, el tiempo 0 es antes de largarlo, ¿no? Acá no puedo tener un círculo de radio 0. Y acá hay un despeje hecho, bueno, si conozco la superficie, puedo despejar y calcular el radio, ¿no? Estas son funciones. Bueno, ¿estamos con esto? ¿Sí? Bueno, vamos dejando, ¿eh? Ya es hora de ir terminando. Yo lo que les voy a dejar también es, además de esos dos recortes, hay otro más, donde hay una introducción a funciones. Tampoco es obligatorio esto, no es que yo la clase que viene les voy a preguntar y al que no lo leyó le vamos a poner un 1. No es así. Pero me gustaría, y ahora se los voy a mostrar, ahora se los subo al grupo, que vayan leyendo la introducción que da el libro de Larson. Yo ahora lo voy a compartir esto, así se los muestro 2 minutos y ya los dejo tranquilos, así pueden descansar un poco. Esperen que ya se los muestro. Bueno, este es el capítulo del libro de Larson que habla bueno, del plano cartesiano. ¿Ven? Esto que estuvimos diciendo ahora, bueno, acá está mucho mejor explicado de lo que dijimos nosotros. ¿Ven? Lo de la distancia también está. Y habla de las gráficas de las funciones. Esto se lo dejo para que lo vayan viendo ustedes. Nosotros la clase que viene vamos a ir avanzando un poco con el tema de las funciones, de los gráficos de las funciones. Se los voy a dejar para que lo vayan leyendo esto. A ver, hay otro más, tampoco los quiero llenar de material, vayan de a poco y en secuencia. Hay otro, acá hay otro archivo que sería la parte 2. Aguárdenme. A ver. ¿Ven Bueno, acá está la introducción a funciones. Me gustaría que vayan leyendo esto también. Y la semana que viene, lo que vamos a ir haciendo, lo vamos a releer entre todos esto. Ya está un poco lo que venimos trabajando hoy. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, profe. Parece mucho, acá habla de dominio también. Parece mucho, pero no es que, a ver, no es que les vamos a tomar lección la semana que viene. Me interesa que al menos vayan, que lo vayan leyendo, para la semana que viene. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Profe, Decime, Perfecto. sí. ¿Querés preguntar algo? Decime, sí. ¿Quién es el que está hablando ahí? estuvo compartiendo pantalla, ¿lo va a subir? Perdón. Espérate que no se escucha ahí. ¿Quién? A ver, se me colgó todo ahora. ¿Quién está hablando ahí? Perdón, Yo.
Sí, de lo que estuvo compartiendo pantalla, ¿lo va a subir también? Sí, sí, está, no te escuchaba. Sí, ahora lo subimos todo. Mira, yo les voy a subir el archivo ese escrito y los recortes del libro. No hay guía de trabajo práctico para la semana que viene. Después va a haber una guía cuando ya arranquemos con la función lineal, que es la primera función que vamos a estudiar en detalle. Lo que les queda entonces para hacer para la semana que viene es lectura. Repasar este archivo manuscrito que compartimos y empezar a leer del libro. Cuanto más avancen, mejor. Pero me gustaría que ya para la semana que viene tengan al menos una noción, o sea, las nociones básicas. ¿Vieron ¿se acuerdan lo que les mostré del número real, de exponentes y radicales? Todo eso. Y la introducción a funciones.